El martes de abril amaneció con las primeras señales de que algo no iba bien. Estaba repasando informes de inversión en mi estudio cuando sonó el teléfono. Era Victoria, mi hermana. Su voz rezumaba una preocupación tan estudiada que resultaba chirriante. Emily, cariño, me han contado lo de los dolores de cabeza. ¿Estás consultando a algún especialista? Me quedé en suspenso, con la pluma a punto de subrayar una cifra en el balance que tenía delante. ¿Qué dolores de cabeza? Oh, su sorpresa sonaba tan poco natural, tan ensayada. Pero, ¿no has estado sufriendo unas migrañas horribles? Estamos todos muy preocupados. Mamá comentó que también habías tenido mareos. Aquello era nuevo para mí. Con 34 años, gozaba de una salud excelente. Dirigía la empresa de inversiones que había sido de mi padre y criaba a mi hijo James, de 8 años. El único dolor de cabeza real en mi vida era la constante intromisión de Victoria. Estoy perfectamente bien, respondí, intentando mantener la calma, mientras registraba mentalmente cada detalle de esa extraña conversación. ¿Quiénes son, todos? Simplemente, los miembros de la familia preocupados. Ya sabes cómo corren los rumores. Hizo una pausa. ¿Cómo está el pequeño James? La forma en que pronunció el nombre de mi hijo me produjo un escalofrío. Victoria siempre había mostrado un interés inquietante por James, desde que Michael, mi marido, murió en un accidente de alpinismo hacía 3 años. Incluso se había ofrecido a quitármelo de en medio durante el funeral. James está genial. Los dos estamos genial. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión de consejo. Colgué el teléfono y me recosté en mi sillón de cuero, con la mente a 1000 por hora. No era el primer incidente extraño que ocurría últimamente. La semana pasada, mi madre insistió en que tenía un aspecto enfermizo durante la cena del domingo. El médico de cabecera, con el que yo no había concertado ninguna cita, supuestamente había llamado para preguntar por mis síntomas. Incluso mi ama de llaves comentó que había oído a las señoras del club de campo expresar su preocupación por mi salud. Alguien estaba preparando el terreno, ¿pero para qué? Abrí mi ordenador portátil y empecé a documentar todas estas ocurrencias, una costumbre que había adquirido tras la muerte de Michael. Entonces, Victoria intentó impugnar su testamento, alegando que yo estaba demasiado inestable para administrar su patrimonio. No lo consiguió, pero aquella experiencia me enseñó a llevar un registro meticuloso de todo. La siguiente señal de alerta apareció 2 días después. Mi asistente, Sandra, entró corriendo en mi despacho, con el rostro pálido. Señora Wilson, hay un doctor Harrison que quiere verla. Dice que es urgente. No conozco a ningún doctor Harrison. No tengo ninguna cita. Dice que lo envía su hermana. Insiste mucho. Las piezas encajaron. Sonreí. Que pase. El doctor Theodore Harrison era exactamente como lo había imaginado, distinguido, con el pelo plateado, emanando un aire de autoridad que probablemente convencía a la mayoría de la gente para no cuestionarle nada. Noté que llevaba un maletín médico que parecía sacado de una película de época. Señora Wilson, estoy profundamente preocupado por su estado. Se sentó sin ser invitado. Su familia informa de síntomas severos que podrían indicar. ¿Quién le paga? Le interrumpí. Parpadeó. ¿Perdón? ¿Por esta actuación? ¿Victoria, o fue mi madre quien le contrató? Me incliné hacia adelante. Porque tengo que decirle que aparecer sin ser invitado en mi oficina con un falso maletín médico roza la suplantación de identidad. El color desapareció de su rostro. Señora Wilson, le aseguro que... ¿Debería llamar al colegio de médicos? Estoy segura de que no les interesaría una doctora que realiza visitas no solicitadas al consultorio, basándose en informes de terceros. Se levantó rápidamente. Tal vez estaba mal informado. Buenos días, señora Wilson. Después de que se fue, añadí este incidente a mi creciente expediente. Victoria estaba tramando algo. Pero, ¿qué? La respuesta llegó esa noche cuando regresé a casa. James corrió a saludarme, sus rizos oscuros rebotando. Mamá, la tía Furia me trajo un juego nuevo. Me congelé. La tía Furia estaba aquí. Mi ama de llaves, Margaret, apareció,
retorciéndose las manos. Lo siento mucho, señorita Wilson. Ella dijo que usted sabía que venía. Pasó una hora con James, tomó fotos de su habitación. Dijo que estaba planeando una sorpresa de renovación para usted. La sangre se me heló. Victoria había estado en mi casa con mi hijo, documentando su espacio personal. Sumado a los rumores sobre mi salud y el falso doctor, una imagen estaba surgiendo. Mi hermana no solo estaba sentando las bases. Estaba construyendo un caso. Esa noche, después de que James se durmiera, llamé a mi abogado, Benjamin Gates. Alguien está tratando de hacerme declarar incompetente, dije sin preámbulos. Ben me había defendido contra los intentos anteriores de Victoria de tomar el control del patrimonio de Michael. Él entendió inmediatamente. ¿De nuevo la hermana? ¿Está difundiendo rumores sobre tu salud? Envió a un falso doctor a mi oficina. Hoy estuvo fotografiando la habitación de James. Respiré hondo. Va a intentar la tutela, ¿verdad? De James y del patrimonio. Encaja con su patrón. ¿Tienes documentación? Todo. Fechas, testigos, grabaciones de conversaciones. Bien. Envíalo todo. Presentaremos una orden de alejamiento a primera hora. Un estruendo de abajo le interrumpió. Entonces James gritó. Dejé caer el teléfono y corrí. La escena en nuestra cocina me detuvo el corazón. James yacía inconsciente en el suelo, un vaso roto a su lado. Margaret se arrodilló cerca, comprobando su pulso. Simplemente se desplomó, gritó. Estaba preparando su merienda para ir a la cama y... Nunca escuché el resto. Algo golpeó la parte posterior de mi cabeza con fuerza. Mientras la conciencia se desvanecía, vislumbré unos tacones de diseñador. Los Louboutins favoritos de Victoria. Lo siento, querida hermana, su voz flotó sobre mí. Pero estás demasiado enferma para cuidar de James. Entonces la oscuridad me atrapó. Desperté con máquinas emitiendo pitidos y paredes blancas. Una habitación de hospital. Me dolía la cabeza donde me habían golpeado. A medida que regresaba la conciencia, el pánico se apoderó de mí. ¿James? ¿Dónde estaba James? Intenté sentarme, pero descubrí que mis muñecas estaban sujetas. Una enfermera entró corriendo. Mi mente se llenó de preguntas y un temor profundo. ¿Qué le había pasado a James? ¿Dónde estaba él ahora? La impotencia de estar atada me consumía, mientras la incertidumbre sobre el bienestar de mi hijo me paralizaba más que cualquier restricción física. Esta sensación de vulnerabilidad, exacerbada por el dolor punzante en mi cabeza, presagiaba una lucha que apenas comenzaba. Por favor, cálmese, señora Wilson. Está en buenas manos. ¿Mi hijo? Está a salvo con su tía. Se le ha concedido la tutela temporal de emergencia, dada su condición. Las piezas comenzaron a encajar. Victoria lo había orquestado todo, los rumores sobre mi salud, el falso médico, los testigos de mi supuesta inestabilidad. Ahora tenía a James. Necesito hablar con mi abogado, exigí. La enfermera me sonrió con compasión. Me temo que eso no es posible en su estado actual. Órdenes del médico. Ahora descanse. Durante los días siguientes, fui recomponiendo el plan de Victoria a través de conversaciones que escuchaba sin querer y fugaces vislumbres de documentos. Me habían ingresado por episodios psicóticos agudos y delirios paranoicos. Victoria, preocupada por mi deterioro mental, había instalado cámaras en mi casa, capturando mi comportamiento errático y mi negligencia hacia James. La evidencia era abrumadora. Cada conversación que había documentado, cada precaución que había tomado, ahora pintaban un cuadro de paranoia. Había caído justo en sus manos. Pero Victoria había cometido un error crucial. Asumió que una vez que me internara, estaría en defensa. Olvidó que también era hija de mi padre. En mi quinta noche en el hospital, un joven auxiliar llamado Marcus me trajo mi medicación nocturna. A diferencia del resto del personal, me miró a los ojos. La pastilla azul es nueva, dije en voz baja. Asintió. Empezó hoy. Sonreí. No tomo medicación sin revisar antes la literatura. La política del hospital me permite rechazar el tratamiento.
Marcus miró hacia la puerta. ¿Lo forzarán? Pueden intentarlo. Lo miré fijamente. ¿Cuánto paga el turno de noche aquí, Marcus? Parpadeó. ¿Perdón? Porque puedo ofrecerle más. Mucho más. 2 horas después, se me presumió muerta por una reacción alérgica a la nueva medicación. Marcus, cuya hermana casualmente trabajaba en la morgue, ayudó a facilitar mi traslado a la funeraria. Victoria me había arrebatado a mi hijo, mi empresa, mi vida. Ahora, yo le quitaría todo a ella, empezando por mi propio funeral. Pasé la semana siguiente en una casa de seguridad, monitoreando los movimientos de Victoria a través del detective privado que había contratado. Se movía rápido, consolidando su control sobre mis activos mientras interpretaba a la hermana afligida. Mudó a James a su casa inmediatamente. El funeral estaba programado para el sábado en la Catedral de San Miguel. Victoria no escatimó en gastos, invitando a cientos de invitados para presenciar su actuación como la hermana devota que trágicamente heredaba las responsabilidades de su inestable hermana. Observé la transmisión en vivo de las cámaras de seguridad mientras llegaban los invitados. Victoria sostenía la mano de James con fuerza, aceptando las condolencias con una gracia practicada. Mi madre se secaba los ojos llorosos con un pañuelo con monograma. Los miembros del consejo y los socios comerciales entraban, ya buscando el favor de Victoria como la nueva jefa de Wilson Investments. El servicio comenzó. Victoria se acercó al podio, con una copa de champán en la mano para el brindis final. La clásica Victoria, convirtiendo un funeral en una celebración de su triunfo. Mi amada hermana, Emily, comenzó, con la voz temblando a la perfección. Aunque turbada en sus últimos días, querría que celebráramos la vida, que honráramos su memoria asegurándonos de que su hijo y su empresa estén debidamente atendidos. Levantó su copa. Por Emily, finalmente en paz, y por nuevos comienzos. Las enormes puertas de la catedral se abrieron con un crujido. Perdón, llego tarde a mi propio funeral. Mis tacones resonaron contra el mármol mientras caminaba por el pasillo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sabía que mi reaparición, mi desafío directo, la golpearía con la fuerza de un trueno. No era solo la humillación pública, era la revelación de su fraude, la exposición de su manipulación. Y lo mejor de todo, era el primer paso para recuperar a mi hijo. Ella pensó que me había enterrado. Pero Victoria siempre subestimó mi capacidad de lucha. Y ahora, pagaría el precio. El vaso de champán resbaló de la mano de Victoria, inerte, y se hizo añicos a sus pies. Un grito ahogado se extendió por la congregación. Sentí el sobresalto y el murmullo, pero mi mirada solo podía fijarse en una persona. James, lo llamé suavemente. Ven con mamá. Mi hijo se liberó del agarre de Victoria y corrió hacia mí. Lo alcé en mis brazos, aspirando su aroma familiar, ese olor que creía que nunca volvería a sentir. Victoria permanecía petrificada, con el rostro ceniciento. Pero, estás muerta. Vi el certificado de defunción. El cuerpo. ¿Viste lo que querías ver? Sonreí, sintiendo una corriente fría en mi interior. Tal como yo quería que lo vieras. Las puertas se abrieron de golpe. Oficiales de policía entraron en fila, liderados por Benjamin Gates. Victoria Wilson, anunció el detective principal. Está arrestada por intento de asesinato, fraude y conspiración. Mientras se llevaban a mi hermana esposada, abracé a James con fuerza. Victoria había olvidado la lección más importante que nos enseñó nuestro padre: nunca subestimes a alguien que no tiene nada que perder. Pero el arresto de mi hermana era solo el principio. La verdadera guerra por Wilson Investment estaba a punto de comenzar. Y esta vez, no iba a estar a la defensiva. Los medios lo llamaron la resurrección del funeral. Las imágenes de seguridad de mi entrada en la Catedral de San Miguel se volvieron virales en cuestión de horas. Furgonetas de noticias locales rodeaban la Torre Wilson, desesperadas por comentarios sobre el CEO que había resucitado de entre los muertos para exponer la trama de su hermana. Pero yo tenía preocupaciones más apremiantes. El olor a formaldehído no se va de mi pelo, me quejé a Marcus, el ordenanza que me había ayudado a fingir mi muerte. Ahora estaba sentado en mi oficina restaurada, aceptando un cheque que aseguraría que su hermana en la morgue permaneciera igualmente útil si la interrogaban.
Pequeño precio por la justicia, respondió, guardando el cheque. Aunque admito, ver la cara de la señora Victoria cuando entraste. Eso no tiene precio. Sonreí, recordando el vaso de champán de mi hermana haciéndose añicos en el suelo de la catedral. ¿Cómo está disfrutando de su alojamiento? La mejor celda de la cárcel del condado. No se permiten lowboatings. A Victoria le habían negado la fianza, considerada en riesgo de fuga debido a sus sustanciales cuentas offshore. Cuentas que descubrí y congelé solo horas después de mi resurrección. Usando poderes de emergencia como la CEO reinstalada. Un golpe en la puerta de mi oficina nos interrumpió. Benjamin Gates entró, con una expresión de satisfacción. La Junta acaba de terminar su sesión de emergencia, anunció mi abogado. Han rescindido oficialmente todos los cambios realizados durante su ausencia, y los documentos de tutela de James están anulados. El juez estaba particularmente interesado en los registros médicos falsificados. El médico contratado por Victoria se vino abajo completamente. Delató a todos los involucrados. Asentí, sin sorpresa. El doctor Harrison parecía el tipo de persona que se salvaría a sí mismo cuando lo acorralaran. ¿Qué pasa con mamá? La expresión de Ben se ensombreció. Eso es más complicado. La policía encontró evidencia de que ella estuvo involucrada en la planificación de tu internamiento, pero probar la intención criminal. No quiero que la arresten, me levanté, caminando hacia la ventana que daba al distrito financiero de Boston. Quiero que se arruine. Mi madre, Elizabeth Wilson, había orquestado la dinámica familiar desde que era una niña. Siempre había favorecido a Victoria, la hija que abrazó sus esquemas de ascenso social. Cuando mi padre murió, dejándome a mí a cargo de Wilson Investments, mi madre lo había visto como un insulto personal. Ahora había ayudado a Victoria a intentar robarlo todo, incluido mi hijo. La junta anual de accionistas es la semana que viene, reflexioné. Mamá todavía posee el 20% de las acciones de la empresa a través de su fideicomiso. Ben arqueó una ceja. Heredado de tu padre. Irrevocable. Nada es irrevocable si sabes dónde buscar. Me volví hacia mi escritorio, abriendo un archivo encriptado. Papá me dejó más que la empresa. Me dejó las herramientas para protegerme. Me dejó un seguro de vida, irónicamente. Pero el archivo contenía algo mucho más oscuro, años de documentación meticulosa sobre las turbias operaciones inmobiliarias de mi madre, sus artimañas para evadir impuestos, esas cuentas secretas que había escondido de mi padre, de todos nosotros. Él lo sabía, lo había sabido siempre. Pero guardó silencio, protegiendo el nombre de la familia, la fachada de Wilson Investments. Si esto sale a la luz, me había advertido Ben, el abogado de la familia, antes de morir, el escándalo no solo destruirá a tu madre, podría acabar con la empresa. A menos que, respondí con una sonrisa fría, a menos que salga a la luz durante una investigación de la SEC desencadenada por los crímenes de Victoria. Entonces, mi madre se convierte en daño colateral. La empresa parecerá transparente, cooperativa. Implacable, Ben negó con la cabeza, con una mezcla de horror y admiración. Eres la viva imagen de Robert Wilson. Victoria y mi madre lo habían olvidado. Cerré el portátil, sintiendo una satisfacción amarga. No volverán a cometer ese error. Esa noche, llevé a James a tomar un helado en nuestra heladería favorita, cerca del parque. Había estado tan callado desde el funeral, procesando el trauma de las últimas semanas. ¿Tía Victoria te hizo daño?, preguntó de repente, con un hilo de chocolate derritiéndose por su cono. Me detuve a pensar en cómo responderle. James era maduro para sus 8 años, pero explicarle lo del intento de asesinato y el falso encarcelamiento me parecía excesivo. Tía Victoria estaba confundida sobre lo que es mejor para ti, dije con cuidado. Pensaba que ella debía ser tu mamá en lugar de yo, pero se equivocaba. Y ahora tiene que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones. Él asintió solemnemente. ¿Va a ir a la cárcel? Sí, cariño. Por mucho tiempo. Bien. Lamió su helado con entusiasmo renovado. Me obligaba a comer verduras en todas las comidas, incluso en el desayuno. Solté una carcajada, abrazándolo con fuerza. Mi niño brillante, preocupado por los crímenes culinarios.
A la mañana siguiente, la investigación de la SEC que yo había orquestado apareció en todos los noticieros. Fuentes anónimas, cuidadosamente seleccionadas por Benjamin, revelaron pruebas de una corrupción financiera generalizada dentro de la familia Wilson. Las cuentas ocultas de mi madre quedaron expuestas, junto con los intentos de Victoria de tomar el control a través de medios fraudulentos. Las acciones de Wilson Investments cayeron un 15% en la primera hora de cotización. Convoqué una conferencia de prensa de emergencia en las escaleras de nuestra sede. Los flashes de las cámaras me cegaron cuando me acerqué al podio, con James agarrado de mi mano. Como CEO de Wilson Investments, estoy conmocionada y entristecida por estas revelaciones, comencé, mi voz resonando clara en el aire matutino. Si bien fui blanco de aquellos que buscaban abusar de sus posiciones dentro de la empresa, mi compromiso con la transparencia y las prácticas comerciales éticas sigue siendo absoluto. Esbocé mi plan para una reestructuración corporativa, una supervisión mejorada y la creación de una fundación familiar centrada en la defensa de la salud mental, una referencia directa a las tácticas de Victoria. Al cierre del mercado, nuestras acciones se habían recuperado. La prensa económica elogió mi liderazgo decisivo en la crisis. Los principales clientes me aseguraron en privado su continua confianza. Mi madre no tuvo tanta suerte. El escándalo destruyó su posición social. Su membresía en el club de campo fue revocada discretamente. Los consejos de administración de organizaciones benéficas le pidieron que renunciara. Antiguos amigos de repente tenían conflictos de agenda cuando ella llamaba. La encontré en el invernadero de la mansión familiar, rodeada de orquídeas moribundas que había descuidado durante la crisis. ¿Has venido a regodearte?, preguntó sin levantar la vista. He venido a darte una opción. Coloqué un documento sobre la mesa a su lado. Cede tus acciones al fideicomiso de James. Ingresa en un centro de bienestar privado en Suiza durante un año y esto termina. Enfréntame, y revelaré todo, incluyendo los diarios personales de papá sobre tu aventura con su hermano. Finalmente me miró a los ojos. ¿De verdad vas a destruirme? Intentaste quitarme a mi hijo. Mi voz era hielo. Agradece que la destrucción sea todo lo que te ofrezco. Los cargos contra Victoria tardaron meses en procesarse. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, 15 años por intento de asesinato, fraude y conspiración. Sin posibilidad de libertad condicional. La visité una vez antes de que la transfirieran a la prisión federal. Había perdido peso, su ropa de diseño reemplazada por un mono naranja, pero sus ojos aún ardían con el odio familiar. Orgullosa de ti misma, escupió. Arruinaste todo. No, Victoria, tú arruinaste todo. Yo solo sobreviví. Se abalanzó hacia adelante, deteniéndose bruscamente cuando sus esposas la detuvieron. Yo merecía dirigir la compañía. Padre sabía que eras débil. Me dijo que te decía lo que querías oír. Sabía que eventualmente intentarías algo así. Me puse de pie para irme. Por eso me dejó a mi al mando. Algún día saldré, gritó a mi espalda. Y cuando lo haga, tú. ¿Qué? ¿Intentarás matarme de nuevo? Me volví. Esa es la diferencia entre nosotras, Victoria. Tú sigues probando las mismas tácticas fallidas, mientras que yo aprendo de cada ataque. Intenta atacarme a mí o a James de nuevo, y la prisión te parecerá un centro turístico de lujo. Aquellas palabras resonaron en mi cabeza mientras salía de la prisión. La visita a Victoria siempre me dejaba un regusto amargo, una mezcla de alivio y de una tristeza profunda. Era mi hermana, después de todo, y verla consumirse así, llena de odio y resentimiento, me dolía. Pero también sabía que mi padre había tomado la decisión correcta. Victoria era ambiciosa, implacable, y su sed de poder la había cegado. Me sentí abrumada por un cansancio repentino. Mamá pasó 18 meses en su refugio suizo antes de regresar a Boston. Vendió la mansión, compró un modesto apartamento en Back Bay y aprendió a vivir sin influencia social. La veíamos ocasionalmente en las fiestas, pero la relación seguía siendo fría, distante. Era como si una barrera invisible se hubiera levantado entre nosotras, una barrera hecha de dolor y decepción. A veces me preguntaba si ella también se sentía culpable, si se arrepentía de no haber intervenido antes. Pero nunca lo sabría con certeza.
James, en cambio, florecía. Desde pequeño mostró una aptitud innata para los negocios, una inteligencia despierta y una capacidad de liderazgo que me hacía pensar que algún día dirigiría Wilson Investments. Era un alivio verlo crecer sano y feliz, ajeno a las turbulencias que habían sacudido nuestra familia. Hice lo que pude por protegerlo, por brindarle un ambiente estable y seguro. Contraté a Marcus como nuestro jefe de seguridad, recompensando su lealtad con una carrera profesional. Había estado a mi lado en los momentos más difíciles, sin dudarlo, sin pedir nada a cambio. Era un hombre de confianza, y necesitaba tener a alguien así cerca. La hermana de la ordenanza, la que trabajaba en la morgue, se mudó de la morgue a la Facultad de Medicina. Su matrícula fue misteriosamente pagada por un donante anónimo. No iba a dejar que las acciones de Victoria arruinaran la vida de otras personas. 2 años después de mi resurrección me encontraba de pie en el antiguo despacho de mi padre, mi despacho ahora, estudiando su retrato sobre la chimenea. El artista había capturado su sonrisa socarrona a la perfección. Era una sonrisa que decía mucho, una mezcla de sabiduría y de un cierto cinismo. Tenías razón, papá, dije en voz baja. Siempre hay que prepararse para la traición, especialmente por parte de la familia. Pero hacer que el castigo sea tan completo que nunca se atrevan a intentarlo de nuevo. Un golpe en la puerta interrumpió mi reflexión. Mi asistente entró con los informes trimestrales que mostraban ganancias récord. Wilson Investments no solo había sobrevivido al escándalo. Habíamos emergido más fuertes. Firmé los informes, mi firma audaz y clara, Emily Wilson, CEO. Victoria había intentado robar mi vida, mi hijo, mi compañía. En cambio, me había dado la oportunidad de demostrar exactamente por qué mi padre me había elegido como su sucesora. A veces la mejor venganza no es solo sobrevivir. Es prosperar de maneras que tus enemigos nunca imaginaron posibles. Mientras miraba hacia la ciudad que ahora realmente controlaba, sonreí. Victoria se pudría en prisión. Mamá vivía en el exilio social. Y yo tenía todo lo que intentaron quitarme. Además de la única cosa que nunca tuvieron, la absoluta certeza de que me lo había ganado todo. El sol se ponía detrás del horizonte de Boston, pintando la ciudad en tonos de victoria.